Morir como una semilla es nuestra lección correspondiente para el 17 de septiembre del 2022. Morir como una semilla. Suena un poco contradictorio esto porque significaría que nosotros como seres humanos vamos a pasar por el mismo proceso que las plantas o las semillas. Pero no es así, es una analogía, una metáfora que usó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 12 y versículo 24, cuando nos dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Cuando el grano de trigo cae a tierra, el trigo está en un limbo, no sabe qué le deparará el futuro y en qué se convertirá. Pero también es importante señalar que el grano de trigo, para convertirse en una planta, tiene que morir. Es una metamorfosis un poco compleja y que solo es producida por el milagro de Dios que ha puesto en la semilla. Y también el grano de trigo necesita sol y oxígeno para crecer. En esta lección de morir como una semilla, veremos de manera breve el por qué a nosotros como cristianos nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y qué ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo de haberse sometido de manera fiel a su Padre para cumplir el plan de salvación. Y cómo podemos aplicar esta analogía en nuestra vida espiritual. Pero si este video es útil para ti, te pedimos que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y comparta esta información con tu familia y tus mejores amigos para que ellos también sepan que nosotros podemos convertirnos en ese grano de trigo que germina y produce una planta que crea otras semillas y otras plantas en grandes cantidades. Morir como una semilla es someterse a la voluntad de Dios y que Él obre en nuestras vidas de manera poderosa. Si nuestro Señor Jesucristo no se hubiera sometido a la voluntad de su Padre, el plan de salvación no se hubiese podido llevar a cabo, porque fue necesario que Él como Dios se despojara de todos sus privilegios del Rey del Universo para venir a la tierra y convertirse en un ser humano y convertirse en siervo de siervo y ser sumiso en todo. Y es bueno saber que nuestro Señor Jesucristo no vino a esta tierra como un artista famoso, ni mucho menos como un rey o un emperador. Vino sin atractivos físicos y vino con una personalidad que era propiamente de aquellos que sirven a los demás. Y por eso el apóstol Pablo nos da ese ejemplo tremendo de sumisión y de grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que se aplica en nuestras vidas, es obvio, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 del versículo 5 al 9. Allí nos dice lo siguiente: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por el cual Dios también le exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En esta época en que nos ha tocado vivir, es una época de grandes libertades después de la Revolución Francesa, de tanta gente que murió y dio su vida para defender los derechos humanos o establecerlo de manera oficial como aparecen hoy en día en las naciones. Es sabido que mucha gente lucha por esos derechos y es muy bueno saber que eso pasa. Pero en muchas ocasiones nosotros como los hijos de Dios debemos de tener ese sentir que tuvo Cristo, que en vez de exigir su derecho, lo cedió cuando debió de haberse quejado, debió de haber luchado por sus derechos. La vida de Cristo fue una vida de servicio hacia los demás. Y si Él no hubiese cedido sus derechos, nosotros como raza humana, como la familia
celestial no hubiésemos podido ser rescatados. Y esa sumisión de Cristo dio al traste con la derrota del enemigo de las almas, el diablo y Satanás, que encontramos en el libro de Apocalipsis, el gran dragón. Los derechos, al igual que Cristo, que muchas veces nos corresponden, es necesario que los cedamos a los demás cuando los demás corren el peligro de no ver quién es Dios y su significado, de no entender el plan de salvación. Cuando hacemos todo lo posible por darle a conocer a Cristo a los demás, entonces podemos volver a nuestros derechos, porque todos tenemos el deber de defender esos derechos que son inalienables para cada ser humano. Podemos preguntarnos en qué esfera la vida de nuestro Señor Jesucristo es un modelo para nosotros. Si los derechos humanos son buenos y aplicables a nuestras vidas, ¿por qué en ocasiones debemos de cederlo? Debemos de morir antes de conocer la voluntad de Dios. Al igual que la semilla de trigo cae en tierra y empiezan sus células a expandirse, así nosotros, en términos espirituales, debemos de morir para poder conocer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, si yo supiera la voluntad de Dios, haría esto o aquello, pero no pasa así. Todavía podemos estar confundidos, que es someternos a la voluntad de Dios de manera permanente. Y por eso dice el apóstol Pablo en estos maravillosos versículos, en Romanos 12, 1 y 2, lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, o que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Definitivamente debemos primeramente ser transformados por la gracia de Cristo para poder obedecer. Y así como la semilla cae a tierra y comienza esa metamorfosis de transformación, así nosotros también, al permitir que Dios obre en nuestra vida y haga su voluntad en nosotros, también somos transformados para bien. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos transforme y que esa parte, la cual no la hemos entregado a Dios, pueda ser entregada para que podamos crecer y dar fruto como la semilla, 100%. La semilla que muere y cae en buena tierra. Recordemos que si el grano de trigo al caer a tierra no muere, no va a dar fruto. Así nosotros también debemos de morir al yo. Debemos de morir de esa manera espiritual para poder nacer, para poder crecer, para poder dar fruto en nuestra vida espiritual. Y es natural que para poder dar fruto, la semilla, para convertirse en planta, tiene que renunciar a ser semilla. Entonces, ese proceso de metamorfosis, el cual ella no ve en el momento en que comienza a transformarse, trae un cambio radical. La semilla se convierte en una planta. Así nosotros, cuando obedecemos a Dios, cuando sometemos nuestra vida a Él y a semejanza de Cristo, somos transformados por el Padre Celestial para cumplir su voluntad. La Biblia nos da muchos ejemplos a seguir de cómo nosotros podemos someter nuestra voluntad a Dios y renunciar a nuestros deseos y quizás a nuestros derechos más genuinos en favor de aquellos que tienen que conocer también la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo lo permita. Y un ejemplo peculiar es el que encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Samuel, 1 de Samuel 3:10. Allí nos dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Al igual que Samuel,
que tuvo una disposición de escuchar, también podemos decir que nosotros tenemos que tener esa disposición de escuchar al Espíritu Santo para someter nuestra vida a la voluntad del Padre Celestial. En un momento en que el pueblo de Israel se encontraba en una anarquía, no solo una anarquía política, sino también en términos espirituales, se podría decir que había una decadencia muy grande. Y había un sacerdote llamado Elí, que era el encargado de dirigir espiritualmente al pueblo de Israel y también en asuntos políticos, porque los sacerdotes que vivieron en la época de los jueces del tiempo de Israel también eran los gobernantes políticos del pueblo de Israel. Este señor Elí, que tenía a cargo el sacerdocio levítico, permitió que sus hijos Ofni y Finés llevaran una vida licenciosa y corrompida delante de Dios. Ellos eran los encargados del santuario junto a su padre, pero allí ellos extorsionaban a la gente, porque cuando las personas llevaban las ofrendas, ellos querían adueñarse de cierto tipo de ofrendas sin ni siquiera pedirle permiso a la gente, y el pueblo se fue desencantando de aquella mala conducta de aquellos hijos de Elí. Pero lo peor fue que el padre, el sacerdote Elí o el sumo sacerdote, lo sabía y se lo permitió. Y en ese momento difícil es cuando Dios llama a Samuel, que era un joven, casi un niño, que fue a vivir con el sacerdote allí al santuario. Y Dios lo llamó, y este versículo que acabamos de leer es el que dice que Jehová llamó a Samuel. Y Samuel dijo: habla, que tu siervo oye, por instrucción del mismo Elí. Cuando Elí se dio cuenta de lo que había pasado, no sintió odio ni tampoco envidia hacia Samuel, sino que lo amó más y vio que realmente, en medio de aquel estrés que él estaba viviendo por sus hijos, aquel joven que estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, le ofrecía un descanso espiritual. Ofni y Finés fueron dos hombres malvados que dieron un mal ejemplo, no solamente para los oficios que se llevaban a cabo ahí en el santuario, sino para el pueblo de Israel como tal. Y su padre no le puso un momento de parada a esos jóvenes, de tal manera que cuando él quiso corregirlos, ya fue demasiado tarde. Podemos nosotros preguntarnos también, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando esa voz se escucha ya a la distancia en muchas ocasiones, que nos advierte que hay peligro delante de nosotros? ¿Estamos dispuestos? De manera personal, he pasado por momentos muy difíciles, porque cuando ha venido esa voz que me ha advertido del peligro que corro, no la he escuchado y he querido hacer mi propia voluntad y mis propios cálculos, como veremos más adelante qué pasó con el rey Saúl, que también no escuchó la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y cometió graves errores en su vida que le costaron el reino que había sido dado a él y a su familia. Es indiscutible que la autosuficiencia no es aconsejable para nosotros, porque cuando pensamos que podemos hacer las cosas, es cuando menos podemos hacerla. Y ese hacer cotidiano debe de ser consultado con Dios al levantarnos, al orar y a pedir a Dios que Él sea quien guíe nuestras vidas. Como cuando manejamos un carro, así Dios también debe de guiar nuestras vidas para poder salir airosos de cada situación difícil que se presente. Y cuando Eva fue tentada en el huerto del Edén, ella hizo lo mismo que Saúl. Ella pensó que podía determinar su propia vida sin consultar con Dios. Y por eso tomó la decisión de comer del fruto sin pensar en las consecuencias que traería esa desobediencia. Y también se sintió autosuficiente y pensó que lo podía hacer sola, que ella podía determinar hacer las cosas. Dios nos ha creado con la capacidad de obedecerle, y ese es el propósito del Señor, que nosotros obedezcamos. Y por eso el rey Saúl, al ser elegido rey de Israel y sentirse bajo presión y en ese crisol por el cual él no estaba en paz con la gente que le rodeaba,
fue cuando cometió ese grave error de desobedecer a Dios, porque se desesperó cuando el pueblo le exigía que dirigiera la guerra, porque para eso había sido elegido. Él había sido elegido rey para, en ese momento político difícil el cual estaba pasando el pueblo de Israel, que debía de defender la patria. En contra de los moabitas, él no lo hizo, sino que estaba vacilando entre la dificultad de decidir qué hacer y qué no hacer, en vez de consultar a Dios. Se consultó a sí mismo y lo que hizo fue que ofreció sacrificio a Dios, porque era una manera simbólica y espiritual que podía cambiar o desactivar los ánimos del pueblo. Por eso Dios lo desechó, porque al igual que Moisés, que se desesperó y golpeó la roca sin darle la gloria a Dios y consultar al Señor. Y así también nosotros hacemos y hemos hecho en el pasado. Pero el consejo del apóstol Pablo es que debemos de someternos a Dios y sacrificarnos en pro de lo que puede ayudar a nuestra vida espiritual a no caer en desviarnos hacia el camino que Dios nos ha señalado. Debemos de morir como la semilla de trigo para dar fruto, aunque no sabe la semilla de trigo qué le depara el futuro. En momentos difíciles y cuando estamos en ese crisol, que puede ser una tentación o puede ser una desgracia, es tiempo oportuno no hacer como hizo el rey Saúl, que tomó su propia decisión en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Debemos de depositar nuestra confianza en Dios, porque Él pelea las batallas por nosotros. Él es quien dirige nuestras vidas. Y asimismo, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que sometió su voluntad al Padre, también nosotros, al someter nuestra voluntad al Padre, triunfaremos en cada situación, por difícil que sea. En esta época de tantas distracciones y situaciones que nos apartan del camino de la verdad y específicamente de la palabra de Dios, debemos de tener pendiente que hay que tener cuidado de no sustituir a Dios por las cosas o por las situaciones que enfrentamos a diario. La gente hoy en día sustituye a Dios por estupefacientes, por viajes, por excitaciones, por una nueva pareja o por un nuevo negocio, por un nuevo trabajo. Pero en realidad debemos de tener cuidado porque Dios no tiene sustituto. Y la Sagrada Escritura nos presenta ese ejemplo de cuando los exiliados regresaron de Babilonia con Zorobabel al frente para construir las murallas de Israel, que todas las cosas eran negativas y parecía que no iban a poder hacer aquel trabajo porque había gente que estaba en contra de que los israelitas construyeran las murallas. Muchas veces Dios también permite que mucha gente esté en contra de nosotros, pero esa situación que está en contra de nosotros, aún Dios la cambia a nuestro favor. Esos sustitutos de Dios, que pueden ser nuestros compañeros de trabajos, las redes sociales, los deportes, que en última instancia no tienen que ser malos ni buenos, sino que cuando sustituimos a Dios por esas cosas, entonces viene el problema de que esas sustituciones son las mismas que eligió Eva a la hora de elegir entre Dios y el fruto. Ella eligió el fruto y miren todo lo que ha pasado. Al igual que Saúl, que eligió él mismo hacer los sacrificios para calmar al pueblo. Al igual que Elí, que eligió a sus hijos en lugar de Dios. Así nosotros también podemos elegir algo en nuestras vidas en lugar de Dios. Pero la palabra nos dice que debemos de ser cuidadosos y que al igual que el grano de trigo, confiar en que caeremos en tierra fértil, que caeremos en las manos de Dios, confiar que nos convertiremos en esa planta que dará fruto en términos espirituales, confiar que Dios es quien dirige el camino, que Dios es quien nos lleva en sus manos, que es escuchar esa voz preciosa del Espíritu Santo que nos habla del peligro que podemos afrontar o de las cosas que vienen en el futuro.
someternos a la voluntad de Dios y sacrificar nuestros derechos cuando en realidad deberíamos de exigirlo. Es lo que Dios quiere que hagamos en muchísimas ocasiones en que debemos de ceder nuestros derechos para que los demás puedan conocer a Dios. Pero si este video te ha sido útil, puedes compartirlo con tu familia y tus amigos para que ellos también sepan que pueden convertirse en esas personas que dan mucho fruto en términos espirituales y que cuando confiamos en Dios, todas las cosas están a nuestro favor para triunfar y para ser personas que obedecemos y estamos bajo la voluntad de Dios para tener una nueva vida.